Bien, comenzamos entonces con la unidad 5, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a trabajar con el concepto básicamente de trabajo y energía, ¿sí? Lo que es trabajo realizado por una fuerza, vamos a repasar un poquito, ustedes ya lo han visto, esto probablemente lo hayan visto en el cursillo de ingreso seguro y en el secundario, ¿sí? Vamos a ajustar algunos conceptos y cualquier duda que tengan me van a preguntar, ¿sí? Bien, miren acá el gráfico. Tienen un cuerpo, un bloque que se va a desplazar una cantidad delta R, ¿sí? Bajo la acción de una fuerza F. En el ejemplo que está en esta filmina, es un ejemplo bien clásico, ¿sí? Bien simple, donde la fuerza actúa en la dirección del desplazamiento. Esto es importante, ¿sí? Que la fuerza actúe en la dirección del desplazamiento. Quiero que visualicen el gráfico, tienen el vector fuerza actuando sobre el bloque, el vector desplazamiento, ¿sí? El trabajo realizado por la fuerza se define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Acá les puse yo la ecuación. Y quiero que recuerden, esto lo tienen que haber visto en análisis matemático, o en álgebra, no recuerdo, pero en algún momento tienen que haber visto producto escalar, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se desarrolla el producto escalar o aquí igual el producto escalar entre dos vectores? A un número común, un escalar. Bien, es igual a un escalar, ¿bien? Miren ese por exagerado ahí. El producto escalar para marcarlo, ¿sí? Se hace con ese por exagerado. Si yo lo quiero desarrollar, aquí era igual esto, miren, lo voy haciendo acordar. Era igual al módulo del vector, en este caso f, ¿sí? Por el módulo del vector desplazamiento. ¿De acuerdo o no? Lo deben haber visto como producto escalar entre un vector A y un vector B. Era módulo de A por módulo de B. Ahora el vector se llama f y el vector se llama delta R, ¿sí? Y me falta un factor más, que era el coseno del ángulo que formaban esos dos vectores. Lo voy a llamar θ. ¿De acuerdo en el producto escalar o no? Se desarrolla de esa forma, ¿sí? Importante para el cálculo de ese producto escalar es el ángulo θ, ¿sí? Nosotros venimos acostumbrados a medir el ángulo con respecto al eje X. Ojo que el ángulo θ no se mide con respecto al eje X, sino que es el ángulo que forman esos dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si el desplazamiento es horizontal, como en este caso, ¿sí? El desplazamiento coincide con el eje X, entonces casualidad el ángulo es el mismo. Pero si el desplazamiento no fuera horizontal, ¿sí? O si la fuerza no fuera horizontal, ojo con el ángulo como lo miden, ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces repito, el trabajo del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Ojo con el ángulo. En este ejemplo, ¿qué ángulo formaría la fuerza con el desplazamiento? Lo que hago para ver el ángulo es mover uno de los dos vectores, ¿sí? Llevarlos a los dos al mismo punto de origen. Supónganse que muevo el vector fuerza. Lo voy a traer hasta acá, ¿sí? Si yo traslado el vector fuerza, yo puedo trasladarlo siempre y cuando no le cambie la dirección. Sigue siendo horizontal, ¿sí? Ahí tengo mi vector fuerza. ¿Qué ángulo forma ese vector con el vector desplazamiento? ¿Cuánto vale Cero. tipo? Bien, Cero. vale cero. Perfecto, ¿sí? Entonces, ojo que lo que hago para comparar, para medir ese ángulo es poner los dos vectores en el mismo punto y ver qué ángulo forman, ¿sí? La unidad que voy a usar para medir el trabajo es el Joule. Recuerden que en todas estas unidades trabajo con sistema internacional, ¿sí? El Joule equivale a Newton por metro. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Si yo quiero medir la fuerza en Newton, perdón, si yo quiero calcular el trabajo en Joule, tengo que medir la fuerza en Newton y el desplazamiento en metros. Bien, voy avanzando, cualquier cosa me detiene, ¿sí? ¿Qué pasaría en cambio? Supónganse que la fuerza no tiene o sea, no tiene la misma dirección que el desplazamiento. Ahora tengo una fuerza que forma un ángulo θ con respecto al desplazamiento. O sea, el ángulo ahora ya no es cero, ¿sí? Tengo una fuerza F, tengo el desplazamiento igual que recién, pero ahora la fuerza está oblicua. Miren acá. Ahora la fuerza F no está horizontal, ¿sí? ¿Cómo calcularía yo ahí el trabajo de esa fuerza? De la misma forma, el trabajo sigue siendo lo mismo, sigue siendo el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Vuelvo a armar producto escalar, armo acá la multiplicación. Lo que me va a cambiar con respecto al ejemplo anterior es que ahora θ no vale cero, ¿sí? En un ángulo distinto de cero.
Importante o conclusión importante que vamos a sacar hasta ahora, miren acá, en el cálculo del trabajo, acá, en el cálculo del trabajo, solo se tiene en cuenta la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento del cuerpo, ¿sí? Si yo descompongo la fuerza, acá me va a quedar una fuerza, la voy a llamar Fx, ¿sí? El desplazamiento es horizontal, ¿sí? La única componente efectiva de la fuerza para producir trabajo es esa componente Fx. Aquí igual Fx. Mira, acá lo tengo. Fx es igual a F por el coseno de tita. ¿Dónde tengo F por el coseno de tita? Acá tengo en la fórmula F por el coseno de tita. Quiere decir que solamente en el caso de una fuerza oblicua, solamente una componente de la fuerza, ¿sí?, es efectiva para realizar trabajo. La otra componente no. Entonces, pregunto, ¿cuándo va a ser más efectiva la fuerza para producir el desplazamiento delta R? ¿Cuando tita sea más grande o más chico? ¿Qué piensas? Más Más chico. chico. Más chico, bien. Si yo achico el ángulo, incremento la componente horizontal, que justamente es la que produce el trabajo, ¿sí? Si yo lo aumento el ángulo, se incrementa la componente vertical, y fíjense que acá en la ecuación la componente vertical, la componente ni en este caso, no participa, ¿sí? Entonces, solamente voy a tener una componente efectiva. ¿Cómo vamos hasta acá? Hablamos de trabajo realizado por una fuerza, les conté que tengo dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento, tengo que tener mucho cuidado con el ángulo que forman ambos vectores, desarrollo y producto escalar, y tengo la ecuación de trabajo, es la que está recuadrada acá en negro, ¿sí? Por eso vamos a trabajar. Siempre repito, ojo con tita, el ángulo entre los dos vectores. Parece fácil de ver cuando el desplazamiento es horizontal. Cuando me cambiaron el desplazamiento, por ejemplo, en un plano inclinado, ahí ya no queda tan fácil, ¿sí? Entonces, ojo, tengo que ubicar el vector desplazamiento, el vector fuerza, y veo qué ángulo forma, ¿sí? Acá más abajo lo que me dijo un compañero recién, si bien la fuerza y el desplazamiento son vectoriales, el producto escalar me da como resultado un escalar, por lo tanto el trabajo es una magnitud escalar, ¿sí? ¿Qué significa que sea una magnitud escalar? Que solamente me interesa el valor numérico, ¿sí? No, no me interesa darle, no necesito informar un sentido o una dirección, como en el caso de la fuerza o del desplazamiento. Bien, avanzo. Tipo de trabajo, acá arriba, el trabajo puede ser positivo, negativo o cero, ¿sí? ¿De quién va a depender ese valor? Miren, cuando yo desarrollé acá producto escalar, ¿sí? Cuando desarrollamos el producto escalar, en la figura anterior, yo le había agregado las barras del módulo, de barra absoluta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tengo una multiplicación entre tres factores, 1, 2, 3, ¿sí? Si yo acá estoy calculando o introduciendo el módulo de los vectores, ¿sí? Los dos primeros factores no van a tener signo negativo nunca. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el primer factor va a ser positivo, el segundo factor va a ser positivo porque estoy considerando módulo. ¿Cuál es el único factor que puede hacerse negativo en esta ecuación? El ángulo. El coseno del ángulo, sí, el coseno del ángulo. Entonces, ¿quién me va a dar a mí el signo del trabajo? El coseno del ángulo. El coseno del ángulo me va a dar trabajo positivo o negativo, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener trabajo positivo? Para valores de tita entre 0 y 90. Si ustedes prueban en la calculadora, ¿sí? Fíjense que tengo menor. Menor a 90, acá puede ser menor o igual. Este puede admite el igual, ¿sí? Este tiene que ser menor. Para coseno de tita, donde tita vale menos que 90 y es mayor o igual que 0, ¿sí? Cualquier valor de coseno en ese rango me va a dar positivo. Por lo tanto, el trabajo también va a ser positivo, ¿sí? Entonces, ¿en qué me voy a fijar? En el coseno de tita. Si el coseno de tita es positivo, el trabajo también es positivo, ¿sí? ¿Qué características tiene el trabajo positivo? Que favorece el desplazamiento. O sea, el trabajo positivo se denomina motor precisamente por eso, porque está a favor del desplazamiento. Tiene que cumplirse sí o sí este rango de valores para ti, ¿sí? Si por el contrario la fuerza se opone al desplazamiento, ¿sí? Tengo una fuerza opuesta al desplazamiento, el desplazamiento es hacia la derecha, pero la fuerza, la componente efectiva de la fuerza que produce trabajo es el sentido contrario, ¿sí?
el trabajo va a ser negativo. ¿En qué rango de tita voy a tener trabajo negativo? Para valores mayores que 90 y menores o iguales que 180. Acá le agregué el igual, ¿sí? Porque no estaba. Eh, Ahí me di cuenta recién, admite el igual a 180, pero el 90 no. Fíjense que el 90 no lo admitió en ninguno de los dos casos, ya vamos a ver por qué. Entonces, dos tipos de trabajo, el signo del trabajo me lo da el coseno del ángulo. Positivo si está a favor del desplazamiento, negativo si la componente está en contra del desplazamiento. Miren, acá les puse dos ejemplos, ¿sí? Acá tengo un ángulo θ mayor que 90 grados y acá tengo un ángulo θ igual a 180. ¿Recuerdan alguna fuerza de las que vimos que por naturaleza se oponga siempre al desplazamiento? Por su propia naturaleza siempre se opone al desplazamiento. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es? La fricción. La Rozamiento. fricción. Bien. Entonces siempre el trabajo de la fricción, acuérdense, lo voy dejando ahí pendiente, ¿sí? Siempre el trabajo realizado por la fuerza de fricción va a ser negativo. ¿Por qué? Por naturaleza la fuerza de rozamiento siempre forma un ángulo de 180 con el desplazamiento. Se encuentra entre la superficie de la caja y el piso, ¿sí? Opuesta al desplazamiento. Esta fuerza acá a la derecha tranquilamente podría ser la fuerza de rozamiento, ¿sí? No la graficaría ahí, la graficaría acá abajo. Pero la fuerza de fricción entonces es una fuerza netamente resistente opuesta al desplazamiento. ¿Quedó claro el tema de los signos del trabajo? Ojo entonces cuando calculo trabajo, si la fuerza está a favor del desplazamiento me tiene que dar un trabajo positivo. Y si la fuerza se opone al desplazamiento, negativo. ¿Y puede ser nulo el trabajo? Sí puede ser cero el trabajo, ¿sí? Para que se haga cero el trabajo, vuelvo de nuevo a la ecuación original, ¿sí? Tengo tres factores. Si yo tengo una multiplicación entre tres factores, ¿cómo puedo hacer cero el producto? El cero se hace haciendo cero por lo menos uno de los factores. Entonces, yo multiplico por cero, ¿sí? Cero por cualquier cosa me da cero. O sea que si yo logro hacer cero alguno de estos factores, el trabajo va a ser nulo. ¿Cuándo hago cero, por ejemplo, el coseno del ángulo? Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Cuánto vale θ cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento? θ vale 90. ¿Qué pasa con el coseno de 90? El coseno de 90 grados es cero, ¿sí? Y por lo tanto, si anulo ese factor, se anula todo el trabajo, ¿sí? Acá les puse para... empecé a agregarles lamparitas en las presentaciones. Es como para que ustedes hagan un razonamiento ahora en función de lo que estamos hablando, ¿sí? Les estoy pidiendo que piensen otras situaciones donde el trabajo sea nulo. Ya dije, la de coseno de 0, de 90, perdón, es 0. Volvemos a la ecuación. Ya anulé, ya busqué una forma de anular el factor coseno de trabajo, de θ, perdón. Si le pongo 90 acá, el coseno de 90 es 0. ¿Qué otra forma tienen de hacer 0 ese producto? Por ejemplo, que no haya desplazamiento. Muy bien, todavía. Imagínense que yo estoy empujando la caja y no la puedo mover. Si no hay desplazamiento, no puedo mover la caja, ¿sí? Ya se me hizo 0 el factor, el segundo factor, 0 por todo lo demás, 0. Perfecto. Y una más, hay una más, una condición más para que sea 0 el trabajo. Ya hice la probé con el ángulo de 90, ya probé que no haya desplazamiento. Que la fuerza neta, bien, Ernesto, que tener una fuerza neta igual a 0. Supónganse que yo tengo una fuerza que contrarreste la acción de F, ¿sí? Que la fuerza neta o resultante sea 0. Entonces, aplico dos o más fuerzas, la resultante me dio 0, 0 por todo lo demás, 0. Entonces, hay tres formas de anular el trabajo, que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, que la fuerza resultante sea 0 en la dirección del desplazamiento, o que el desplazamiento sea nulo. Ahí vi una pregunta recién acá, eh, me preguntan, a ver, quiero ver el nombre, Camila, me dice si la fricción no tendría que ir para el otro lado. Esto es muy común, ¿sí? Miren acá, ¿entienden la pregunta de la compañera? Acá se detuvo acá en el gráfico que yo mencioné la fuerza de fricción, acá, la fuerza de rozamiento, FR le voy a poner.
Y me dice si no tendría que haberla graficado para el otro lado. ¿Qué piensan? ¿Quién me da el sentido de la fuerza de fricción? La fuerza de fricción, el sentido, me lo da el desplazamiento. O si no tengo el desplazamiento, la aceleración. ¿Sí? Es hacia donde se mueve el sistema. Si yo marqué acá punto de partida, punto de llegada, ¿hacia dónde se mueve esa caja? La aceleración hacia dónde está dirigida, hacia la derecha, ¿sí? La fuerza de fricción, ojo, no se opone a las otras fuerzas, sino que tiene sentido contrario a la aceleración, ¿sí? Entonces, el parámetro que me da el sentido de la fuerza de fricción está dado por el desplazamiento, y el desplazamiento yo lo veo en función de la aceleración, hacia dónde se mueve ese bloque. ¿Estamos? O si la aceleración fuera nula, porque también puede moverse con velocidad constante, me fijo en el sentido de la flechita de desplazamiento, ¿sí? Estamos, es un error muy común, está muy bien la pregunta. ¿Quién me da el sentido de la fricción? El desplazamiento. Si el desplazamiento va a la derecha, la fricción va a la izquierda, ¿sí? Por más que la fuerza esté aplicada a la izquierda. Acá tengo una fuerza que está intentando frenar el bloque, lo está intentando frenar, pero el bloque se sigue moviendo a la derecha. Entonces la fricción, en este caso, me ayuda a mí a frenarlo, ¿sí? Porque yo si lo quiero frenar, la fricción se opone al desplazamiento. Bien. Acá tienen un ejemplo, este ejemplo está en el resumen que ustedes tienen cargadito ahí en el aula virtual. Miren, tienen tres fuerzas actuando para un bloque, ¿sí? Una fuerza F, dada por el ejemplo, y en el caso de que no hubiera estado la fuerza F, ¿cómo sé yo que tengo que graficar la normal y la fuerza peso? Acá tengo M porque esta es la fuerza peso. ¿Cómo sé que están actuando? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Las vimos. La superficie. Bien, tengo una superficie de apoyo, o sea que ahí voy a tener la fuerza normal, ¿sí? Y estoy dentro del campo gravitacional, o sea que estoy bajo la acción de la fuerza peso, ¿sí? Aunque el ejercicio no me dé esas fuerzas, yo tengo que saber reconocerlas, ¿sí? Normal porque está apoyado y el peso porque estoy bajo la acción del campo gravitacional terrestre. ¿Qué fuerza acá eh, producen trabajo en función de lo que vimos? Miren, tienen el delta R, desplazamiento horizontal hacia la derecha. ¿Quiénes sí y quiénes no? A ver si se dan cuenta. FX. Bien, Fx, bien, la componente en X de la fuerza es efectiva para producir trabajo. Y el Repito, desplazamiento. bien, no, es guarda, el desplazamiento del vector, el segundo vector que voy a usar para calcularlo, ¿sí? Pero no es una fuerza. Ojo, les repito de nuevo, acá Fx coincide con el eje X y parece que es la componente en X la única que produce trabajo, solamente porque el desplazamiento es horizontal, ¿sí? Entonces mi componente efectiva es la La componente. fricción también puede ser. No tengo fricción en este caso, si la hubiera querido agregar, perfecto, estaría, Ah, bueno, está bien. pero no me lo graficó el ejercicio, pero está perfecta, ¿sí? Si hubiera querido agregar fricción, la fuerza de fricción también está efectuando trabajo, perfecto, ¿sí? Con un ángulo de 180 con respecto al desplazamiento. Y la fuerza F con un ángulo θ. Y la normal y el peso producen trabajo, ¿qué les parece? ¿Qué ¿No ángulo? son fuerzas de acción y reacción, profe? Cuidado ahí, yo les había dejado una preguntita en el cuestionario anterior, si la normal y el peso eran un par acción y reacción. Ojo, la respuesta es no. Yo les pedí investigar eso, ¿sí? Eh, la normal y el peso no constituyen un par acción-reacción. Yo ahora les voy a cargar a la tardecita la respuesta al cuestionario para que ustedes hagan una autoevaluación, ¿sí? Eh, pero la respuesta es, primero, no son par acción-reacción y segundo, no producen trabajo, ¿sí? ¿Por qué no producen trabajo? Tiene que ver con el ángulo que forman con el desplazamiento. ¿Qué ángulo forman con el desplazamiento? La normal forma 90. El coseno de 90 vale 0. Y el peso también forma 90. Acuérdense que acá no me interesa medir con el eje X. Esa es la fuerza peso, ¿sí? El ángulo que forma también es 90. Entonces, en ambos casos, fuerzas perpendiculares al desplazamiento, el trabajo es 0, ¿sí? Por favor, anótense ahí un costadito. Tienen el cuestionario, si no lo cargaron, se lo pueden volver a mirar. Yo lo voy a activar para que los que no lo cargaron lo puedan responder, ¿sí? Importante esto de los pares acción-reacción, ¿sí? Porque justo salió el tema y me acordé que lo había dejado en el cuestionario. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora?
Hablamos de trabajo, hablamos de que hay dos vectores involucrados, la fuerza, el desplazamiento. Después, ¿qué más? Hablamos del ángulo, que tengo que tener cuidado. Desarrollamos el producto escalar. Vimos que el producto escalar de entre esos dos vectores puede ser negativo o positivo, dependiendo del ángulo θ, y va a ser nulo cuando la fuerza forma un ángulo de 90 con el desplazamiento. ¿Sí? Borro todo acá. Bien. Trabajos realizados por varias fuerzas. Acá viene un poquito de lo que estábamos hablando recién, cuando me mencionaron la fricción. Dijimos que si hubiera fricción sobre ese bloque, ¿sí? Que justo acá en este ejemplo no está indicada, ¿sí? Pero si hubiera habido fricción, tengo el trabajo producido por la componente en X de la fuerza y el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, aquí va a ser igual el trabajo total. La ventaja de que el trabajo sea escalar es que me va a dejar calcular el trabajo individual de cada fuerza por separado y después simplemente yo tengo que hacer una suma algebraica. O sea que no tengo que descomponer el trabajo en X, trabajo en Y, no porque no es un vector. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo realizado por varias fuerzas? Volvemos a agregar acá, me viene bien el ejemplo de la fricción. Imagínense que en este ejemplo hay fuerza de rozamiento, ¿sí? Aquí va a ser igual el trabajo neto, ¿sí? El trabajo total va a ser igual a la suma algebraica de los trabajos producidos por la fuerza F más el trabajo producido por la fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? Esto copienlo porque no está acá en la filmina. Estoy en la filmina 5, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de cómo calcular el trabajo realizado por varias fuerzas. ¿A qué va a ser igual el trabajo realizado por la fuerza F? El trabajo realizado por la fuerza F va a ser igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de ese ángulo θ, que no me lo dieron ahí como dato, pero yo sé que va a estar entre 0 y 90, ¿sí? Por coseno de θ. ¿Y a qué va a ser igual el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento, ¿ven? Los calculo por separado a los dos trabajos y simplemente hago la suma algebraica. ¿Por el coseno de qué ángulo? 180. 180. Para la fricción, este ángulo siempre vale 180. Para una fuerza cualquiera, el ángulo θ puede tomar cualquier valor, ¿sí? Pero para la fricción, este coseno siempre vale 180. ¿Qué particularidad va a tener ese coseno igual a 180? Aquí va a ser igual siempre. Siempre, siempre, pero siempre, ese coseno va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Ese factor siempre va a ser menos 1. ¿Qué va a hacer ese menos 1 acá? Va a hacer que todo el término del trabajo realizado por la fuerza de fricción cambie de signo. Entonces me va a quedar un trabajo positivo para la componente en X de la fuerza F, ¿sí? Porque tengo un ángulo entre 0 y 90, y negativo el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Se dan cuenta acá? Tengo que tener cuidado con el signo. ¿Ven que le puse signo más acá? Sabiendo ya del principio que el trabajo tenía que ser negativo. ¿Quién me da el signo del trabajo negativo? El coseno de 180. ¿Sí? Lo hago aparecer acá. Si yo ya de antemano sé que el trabajo de fricción siempre es negativo, ¿sí? Puedo obviarme este paso y puedo poner directamente que el trabajo realizado por la fuerza de fricción, acá lo estoy poniendo con verde, es menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Ahí sí lo puedo poner al menos, pero ¿qué no estoy poniendo acá? No estoy poniendo coseno de 180, ¿sí? Porque si yo le agrego el menos y después pongo coseno de 180, menos por menos se me va a volver positivo, ¿sí? Entonces, cuidado cuando calculen el trabajo realizado por la fuerza de fricción, puedo usar el coseno de 180 y que eso me dé el signo, o directamente yo ya sé que vale esto. En otras filminas lo tengo desarrollado a eso. Así que ya lo vamos a ver, después le va a quedar por escrito. El trabajo de la fuerza de fricción siempre me va a quedar negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para calcular el trabajo total? Sumo los trabajos de cada una de las fuerzas, ¿sí? Suma algebraica. Trabajos positivos cuando la fuerza está a favor del desplazamiento y negativos cuando está en contra, ¿sí? Otra forma de resolver el trabajo realizado por varias fuerzas es calcular la resultante. Entonces, calculo la resultante del sistema de fuerzas y calculo el trabajo de la resultante. Esto lo voy a poner acá de nuevo con rojo abajo, también se puede hacer.
O sea, yo puedo calcular el trabajo individual de cada fuerza y después sumar por hacer todo junto, o sea, calculo cada trabajo por separado, acá tengo varios términos, y después lo que hago es sumar los trabajos. Y si no, lo que puedo hacer es calcular la fuerza resultante. ¿Se acuerdan? Unidad 4, fuerza resultante. Entonces, calculo la sumatoria de fuerzas. Acá, si el desplazamiento es horizontal, ¿qué resultante me interesa? Me interesa la resultante en X, la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Que son las efectivas para producir trabajo. Entonces calculo el trabajo de la sumatoria de fuerzas en X. Hago el módulo, multiplico por el módulo del desplazamiento y por el ángulo de la resultante, ojo, ¿sí? Perdón, por el ángulo que forma la resultante con delta R, por el coseno de θ. Bueno, esto lo van a ver después con ejercicios, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, la ventaja de que el trabajo sea un escalar es que me va a dejar calcular los trabajos por separado y sumarlos. O en su defecto, calcular la resultante de todas las fuerzas que producen trabajo y calcular el trabajo de la resultante. Me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Me detengo? ¿Repito algún concepto? Voy repitiendo todo de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo nuevo que dijimos ahora? Bueno, hablamos de los tipos de trabajo, positivo, negativo, cero. Eh, y también mencionamos el tema de qué pasaría si tengo más de una fuerza realizando trabajo, ¿sí? Entonces, para mí lo más fácil, para que no se metan con las componentes, es calcular los trabajos individuales, así como les mostré primero. Y después simplemente hago la suma algebraica, teniendo en cuenta el signo, ¿sí? No me tengo que olvidar del signo. Voy leyendo acá que tengo mensaje antes de pasar. Vamos a hacer otro ejemplo, Camila. Sí, 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 ya vamos a hacer un ejemplo más. La fórmula que estoy escribiendo, las de trabajo, la general, o sea, hasta ahora, miren, les voy recuadrando las con las que van a trabajar ustedes. Vamos, con esa ecuación, esta es la general de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a variar acá? Les va a variar el ángulo tita, ¿sí? Y a partir de ese ángulo tita voy a tener diferentes tipos de trabajo. ¿Estamos? Entonces, con esa fórmula tengo que poder calcular trabajo. Sí tengo que ser astuto a la hora de ver ese ángulo, qué ángulo forma la fuerza con el desplazamiento. Después, el del trabajo realizado por la fuerza de fricción lo tengo en otra filmina, así que eso no hay problema, ya lo voy a volver a mostrar de nuevo y tengo otro ejemplo, ¿sí? Y trabajo realizado por varias fuerzas, simplemente calculan los trabajos individuales de cada fuerza y después los suman, ¿sí? O sea, hasta ahora no vimos ninguna fórmula aparte de esa. Esto que les voy a mostrar ahora, no tienen ustedes ejercicios para integrar en la guía, así que no se asusten, pero sí vamos a tomar el concepto de integral, ¿sí? Vamos a calcular el trabajo realizado por una fuerza variable. El que estaba acá, ese que yo les recuadré recién, es trabajo realizado por una fuerza constante. Esa es la condición para calcular con esa ecuación, que la fuerza F sea constante. ¿Qué quiere decir que la fuerza F sea constante? A ver, pensemos también en ese concepto porque yo no me detuve ahí, es importante. ¿Qué significa que la fuerza F sea constante? Que durante todo el movimiento del objeto no cambie, que sea siempre con la misma fuerza, la misma. Bien. Me La dice que tenga aceleración. la misma intensidad durante todo el desplazamiento, ¿sí? Que no tiene aceleración. Eh, no necesariamente porque si tengo más de una fuerza, no, no tiene que ver con eso, ¿sí? Constante quiere decir que no cambie de módulo, o sea, que no cambie de intensidad, pero también constante quiere decir que no cambie de dirección. O sea, que yo la mantenga tal cual como está indicada, ¿sí? Mismo módulo, misma dirección. Eso quiere decir constante. Yo voy a mantener una fuerza de la misma intensidad con la misma dirección durante todo el trayecto delta R, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo cambio la fuerza? Si yo cambio la fuerza ya no puedo calcular el trabajo de la forma en la que veníamos trabajando. Entonces, ¿qué se hace? Esto, yo necesito que ustedes recuerden algunas cosas de análisis matemático, ¿sí? Lo que voy a hacer, miren, acá tengo la fuerza Fx, le puso Fx acá al libro porque sería la componente efectiva de la fuerza, ¿sí? Es la componente efectiva considerando que el desplazamiento es sobre el eje X, tengo un desplazamiento horizontal, ¿sí? Miren la gráfica acá en naranja me muestra la fuerza. ¿Qué voy viendo yo acá de la fuerza? Que va cambiando, ¿sí?
no, ¿cómo sería una fuerza constante? Una fuerza constante tendría siempre, sería acá una horizontal, sería siempre igual, ¿sí? Pero mi fuerza no es constante, va variando, ¿sí? Miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar una estrategia, ¿sí? De dividir en varios intervalos el desplazamiento. ¿Ven? Acá tengo el desplazamiento. Parto de un punto inicial, llego a un punto final, ¿sí? En todo ese tramo la fuerza fue cambiando. Pero lo que yo voy a hacer va a ser dividirlo en intervalos muy pequeños. ¿Por qué? Porque en intervalos muy pequeños, si yo lo divido en intervalos muy chiquititos, ¿sí? Dentro de ese intervalo yo puedo decir que la fuerza prácticamente fue constante. ¿Me siguen? Mientras más pequeñito sea el intervalo, ¿sí? Yo puedo ir al eje de las y decir que dentro de ese intervalo la fuerza prácticamente permanece constante. Entonces, como que estoy forzando, ¿sí? A que, para poder usar la ecuación que vimos antes para fuerza constante, ¿sí? Entonces voy achicando cada vez más los intervalos. Mi objetivo es reducir cada vez más ese intervalo. Lo reduzco tanto, hago que ese intervalo tienda a cero, ¿sí? ¿Se acuerdan ese concepto de hacer que un intervalo sea muy pequeñito para que la función, el valor acá arriba de mi fuerza, en este caso, sea constante? ¿A dónde nos iba a llevar eso? ¿A dónde nos llevaba ese análisis? ¿Se acuerdan del concepto de integral? ¿Sí o no? Sí, el área bajo la curva. Bien, después termina siendo el área bajo la curva, pero entonces cuando yo voy achicando, miren, el trabajo dijimos que era igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué me está faltando acá que no lo tiene la ecuación? No tiene el coseno de tita. ¿Por qué creen que no está puesto el coseno de tita? Me dice que si yo achico los intervalos, ¿sí? Los hago muy pequeñitos, el trabajo va a ser aproximadamente igual al trabajo de una fuerza constante, Fx por delta X, ¿sí? ¿Por qué no tengo el coseno de tita acá? A ver si se dan cuenta. Miren, sale de acá arriba. Me dicen que Fx está orientada en la dirección de X. Y el desplazamiento es a lo largo del eje X. Porque es paralela al eje. Es perpendicular al eje X, ¿no? Por eso. La fuerza no, lean bien, dice, el objeto se desplaza a lo largo del eje X. Y la componente que produce movimiento Fx orientada en la dirección del eje X. ¿Qué ángulo formarían la fuerza Fx con el desplazamiento? Cero. Y cero. Cero. ¿Y cuánto vale el coseno de cero? 1. 1. Uno. Por eso no está el coseno de tita ahí en la ecuación, ¿sí? Falta el coseno de tita, no lo pusieron porque esto vale 1, ¿sí? Pero me dicen que el trabajo va a ser aproximadamente el trabajo de una fuerza constante, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, tengo una fuerza variable, la ecuación de trabajo que vimos al principio era para una fuerza constante, no la voy a poder usar. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a dividir todo el desplazamiento desde el punto de inicio hasta el punto de partida, lo voy a dividir en segmentos, bien pequeñitos, ¿sí? Y yo sé que dentro de cada segmento se puede considerar a la fuerza como constante. Entonces yo podría aproximar ese trabajo, por eso es que tengo acá el igual así medio ondeado, significa aproximadamente. Es aproximadamente igual a la componente en X de la fuerza por el desplazamiento infinitesimal de ese intervalo, ¿sí? Como ambas tienen la misma dirección, el coseno de cero vale 1, ¿sí? Lo voy a achicar tanto, pero tanto, voy a aumentar mucho los intervalos, ¿sí? Y voy a hacer que ese delta X, este diferencial, este tamaño, se aproxime a cero. Lo voy a hacer cada vez más chiquitito. Voy a dividir cada vez en intervalos más chiquititos, ¿sí? Lo que obtengo cuando yo divido en intervalos de tamaño infinitesimal, donde prácticamente delta X vale cero, de esas se voy a calcular el trabajo para cada uno de los intervalos, ¿sí? ¿A qué va a ser igual el trabajo total? Va a ser igual a la suma del trabajo dentro de cada intervalo. Acá está abajo, ¿sí? Entonces, en un intervalo, el trabajo de ese intervalo vale Fx por delta X. Si yo quiero el trabajo total, voy a sumar el trabajo de este intervalo, más el trabajo del otro intervalo, más el trabajo de todos los intervalos en los que haya dividido, ¿sí? Me va a dar la suma. Si yo hago que delta X sea extremadamente pequeño, ¿sí? Que delta X tienda a cero, esto que está acá va a ser igual a la integral bajo la curva, ¿sí? Es el concepto de integral. ¿Y a qué era igual el integral, o la integral mejor dicho, bajo la curva? Es igual al área, ¿sí?
Entonces, cuando yo calculo la integral bajo una curva entre un punto inicial y un punto final, ¿sí? El área bajo la curva va a ser igual al trabajo. Ustedes no van a integrar en Física 1, porque Física 1 en la mayoría de las carreras es paralela con análisis matemático. Entonces ustedes están aprendiendo a integrar y a derivar, entonces no se les pide en Física 1 eso. Pero sí necesito que retomen el concepto que el área es igual al trabajo. Por ejemplo, si me dieran este gráfico, ¿sí? No me hace falta integrar a mí para poder calcular el trabajo total. ¿Por qué no me hace falta? Porque las áreas A1 y A2 son las de figuras geométricas y las áreas de figuras geométricas estimo que las saben. Tengo un rectángulo. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Es la base por la altura. Es la base por la altura, ¿sí? ¿Cuánto mide la base? La base mide desde 0 a 4, mide 4. Y la altura desde 0 a 5 mide 5. 4 por 5 me da 20. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular el área 1 simplemente usando geometría. Y el área 2 aquí es igual el área de un triángulo. Es la base por la altura dividido 2. ¿Cuánto mide la base? Entre 4 y 6 la base mide 2. Y la altura mide 5. O sea que acá el área mide 10. ¿Me siguen? O sea, no, en la guía no hay ejercicios para que ustedes integren, pero tienen un par de ejercicios donde les da una gráfica así como esta, donde pueden sacar el área por geometría. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual el trabajo? El trabajo siempre es igual al área bajo la curva, comprendida entre los desplazamientos inicial y final, ¿sí? Donde en el eje X tengo el desplazamiento, fíjense que está medido en metros, y en el eje Y tengo la componente efectiva de la fuerza. Si el desplazamiento es en X, la componente efectiva es la Fx, medida en Newton, ¿sí? Newton por metro me va a dar el área en joules, el trabajo en joules. ¿Se entendió o no se entendió? Repito, no hay problema si no saben, no se acuerdan cómo se integran, no se asustan. Sí, solamente voy a retomar el concepto para recordarles esto, que el trabajo va a ser siempre igual al área, ¿sí? Repito, no se asusten, no van a integrar, pero sí les podrían pedir calcular geométricamente, por geometría de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, el trabajo. Siempre hablamos de componente efectiva de la fuerza, en este caso Fx, porque el desplazamiento es en X, ¿sí? Pero hay situaciones donde el desplazamiento es vertical, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero recuerden entonces, siempre me fijo en la dirección del desplazamiento para establecer cuál es la componente efectiva. Si el desplazamiento es en X, la componente efectiva es la fuerza en X. Acá. Bueno, acá también nos vamos a meter un poquito con análisis, pero no tanto. Yo no les voy a pedir desarrollo de fórmulas, ustedes no tienen que memorizar el desarrollo de la fórmula, ¿sí? Ahí ya les voy a mostrar por qué. Porque recién vimos integrales y ahora les tengo que traer a memoria algo más también de análisis matemático. Miren acá, trabajo y energía, ¿sí? Hasta recién estuvimos hablando solamente de trabajo, ¿sí? Ahora vamos a introducir el concepto de energía, ¿sí? Tienen acá un ejemplo, tienen un bloque de masa M sometido a la acción de una fuerza neta. Acá el símbolo sumatoria de F quiere decir que hay actuando más de una fuerza y la fuerza neta es la que están viendo dibujada, ¿sí? Tiene una velocidad inicial VI y una velocidad final VF y se desplaza una cantidad delta X, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo ver gráficamente? Miren, con respecto a la velocidad, ¿qué le pasa a la velocidad? VI en comparación de VF. ¿Aumenta? Está aumentando, o sea que la fuerza está acelerando el bloque, ¿sí? Lo leemos desde acá, porque dice, el trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue lo que vimos hasta ahora. Que el trabajo realizado por una fuerza, ¿sí? Produce desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo aplico una fuerza, muevo un bloque, lo desplazo, ahí estoy produciendo trabajo, ¿sí? Pero además de producir desplazamiento, ¿sí? Una fuerza es capaz de cambiar la rapidez del cuerpo. ¿Qué significaba rapidez?
está relacionado con velocidad. Rapidez sería el módulo de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una fuerza es capaz de aumentar o disminuir la velocidad de ese bloque. ¿Estamos de acuerdo? Acá estoy viendo que se me corrió el sumatorio de F. Eso tendría que ir acá abajo. Entonces, repito de nuevo. Una fuerza F que mueve un bloque, ¿sí? Desde un punto inicial a un punto final, está provocando ese desplazamiento, pero a la vez esa fuerza puede aumentar o disminuir la velocidad, ¿sí? O sea que puede cambiar la rapidez de un cuerpo. Entonces acá les digo que supongan que el bloque tiene una masa m, se mueve hacia la derecha, ¿sí? En la dirección del eje X, bajo la acción de una fuerza neta sumatoria de fuerzas acá, sumatoria de fuerzas, ¿sí? Ya lo voy a corregir porque les quedó desfasado eso no tendría que estar ahí, tendría que estar abajo. Tanto la sumatoria de fuerzas como el desplazamiento están orientados hacia la derecha, ¿sí? Siempre que vean esto, fuerza y desplazamiento, tanteen rápido el ángulo que forman, porque después las ecuaciones que muestra a continuación son consecuencias de ese ángulo, ¿sí? Acá la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, o sea que ya sabemos de antemano que están formando un ángulo de cero, ¿sí? Vamos a suponer que el desplazamiento total, ¿sí? Delta X, está dado por posición final menos posición inicial, ¿sí? Delta X es posición final, que sería acá, donde se ubica el bloque al final, menos posición inicial. ¿A qué va a ser igual el trabajo realizado por la fuerza? El trabajo realizado por la fuerza, como lo vimos recién, es la ecuación más general de trabajo, la que estaba acá atrás. Esta es la ecuación más general. Vale para fuerzas constantes y para fuerzas variables, ¿sí? Esta es la ecuación más general. La recuadro de nuevo. Entonces voy con esa expresión. Esta vale para los dos tipos de trabajo variable y trabajo constante. Después quiero que piensen, no lo puse acá, cómo me quedaría la expresión de integral si la fuerza fuera constante. ¿Qué pasaba con la integral de una constante? La puedo sacar fuera de la integral, me va a quedar la integral del diferencial de x. Anoten ahí, lo tendría que haber agregado acá porque me di cuenta ahora, de la expresión acá con el integral, ¿qué pasaría si la fuerza fuera constante? Ya la voy a modificar a la final y lo voy a agregar. Entonces, voy con esta expresión que es la más general, ¿sí? Yo sé que el trabajo es igual a la integral entre la posición inicial y la posición final de la sumatoria de todas las fuerzas por diferencial de x, ¿sí? Y habíamos visto la clase pasada, cuando tratamos la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas, ¿a qué era igual? Era igual a masa por aceleración. Toda esta parte es un desarrollo analítico, matemático. Yo no pretendo que lo sepan de memoria, ¿sí? Lo que hago ahora es reemplazar y en vez de poner sumatoria de fuerzas, pongo masa por aceleración en la ecuación de trabajo. A donde aparecía sumatoria de fuerzas, pongo masa por aceleración. Y después lo que voy a hacer, que tampoco lo voy a desarrollar, es volver a tocar esa expresión, ¿sí? Aplicando la regla de la cadena. Esto es de análisis matemático también, ¿sí? No pretendo que sepan la regla de la cadena, acá está explicada acá en el medio, lo que hago es, acá tengo masa por aceleración, ¿sí? Lo que nos había quedado de reemplazar la sumatoria de fuerzas. Después aceleración era la derivada de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Después multiplico por 1, un 1 que yo voy a armar acá, diferencial de x sobre diferencial de x, lo mismo que multiplicar por 1, ¿sí? Reacomodo la expresión aplicando la regla de la cadena, cambio los límites de integración y me queda esta expresión. Repito, no necesitan memorizar esto, ¿sí? Simplemente es una secuencia de artilugios matemáticos para llegar a una expresión final, que es la que estoy buscando para definir energía cinética, ¿sí? Todo lo que está acá, repito, necesita de herramientas de análisis matemático, no sé si las manejan o no, no hay problema, si esto de memoria no hace falta. Lo que sí quiero que vean es cuando llego a esta expresión, ¿sí? Tengo la integral entre la velocidad inicial y la velocidad final, ya hice un cambio en los límites de integración, repito esto por la regla de la cadena, ¿sí? Dentro me va a quedar masa por velocidad por derivada de la velocidad, perdón, por diferencial de velocidad. Si la masa es constante, ¿qué voy a poder hacer? La voy a poder sacar fuera de la integral.
¿Y a qué es igual la integral de B? No sé si manejan integrales o no. ¿Manejan integrales o no? Esto creo que... Hay alguna gente que es ingresante, creo. Ah, los que Así están que, interesantes. Claro, ahí tenemos un problema, porque yo estoy dando por sabido esto lo ven en análisis, ¿sí? sí. A esta expresión yo la puedo reorganizar aplicando las propiedades, por ejemplo, la integral de una constante, saco la constante afuera. La integral de B, ¿sí? Entre B inicial y B final, a ver, los que ya vieron análisis. ¿Cómo pensábamos la integral? Era la inversa a la derivada, ¿sí? Eh, Me va a quedar que es igual a 1/2 por la velocidad al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si yo derivo esto, baja el cuadrado, por 1/2 me queda 1. Hay que repasar un poquito de esto para entenderlo. Entre B inicial y B final. Repito, esto no es de memoria, no tengan miedo, esto no es de memoria, ¿sí? Nada más que uso las herramientas que ya deberían haber visto de análisis matemático para poderle dar forma a mi ecuación final. No lo voy a marear más, teniendo en cuenta que hay gente que lo está viendo por primera vez. Llevo esta expresión de trabajo, ¿sí? A partir de todo lo que hice, llevo esta expresión. Me queda 1/2 de la masa por velocidad final cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? O sea que el trabajo realizado por la fuerza, ¿sí? Lo puedo expresar de esta forma, como la diferencia entre esos dos términos, donde voy a definir como energía cinética a la cantidad 1/2 por la masa por la velocidad cuadrada. A esta cantidad la voy a llamar energía cinética que posee el sistema o el bloque o la partícula, ¿sí? Eh, no tengan miedo, repito de nuevo, voy para atrás. Importante, ¿qué es lo que retomo? Más allá de toda la parte matemática. Retomo el concepto de que una fuerza puede cambiar, no solamente el desplazamiento, no solamente influye en el desplazamiento del cuerpo, sino que también puede cambiar la rapidez, ¿sí? Yo puedo hacer que la velocidad inicial y que la velocidad final sea mayor que la velocidad inicial, que se incremente la velocidad simplemente aplicando una fuerza. ¿Estamos? Ese incremento o ese cambio en la velocidad yo lo veo acá, ¿sí? Y lo voy a llamar como energía cinética. ¿Sí? Voy a definir ese parámetro, energía cinética. Energía cinética es la energía asociada al movimiento del cuerpo. Tiene que ver con la velocidad, está fuertemente vinculada con la velocidad. Y es igual a 1/2 por la masa del bloque por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? La energía cinética puede tomar valores negativos. La respuesta es no, la masa siempre es positiva, la velocidad, aunque fuera negativa, elevada al cuadrado, me va a dar positivo, ¿sí? Entonces, la energía cinética nunca puede ser negativa. ¿Y cuándo va a ser cero? Va a ser cero cuando la partícula esté en reposo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando la partícula esté en reposo? ¿Por qué se hace cero la energía cinética? Por la Por velocidad igual por cero. velocidad. Bien, si la velocidad No hay vale movimiento. si la velocidad vale cero, volvemos de nuevo a lo mismo de los factores de recién. Si yo hago cero un factor en la multiplicación, cero por el resto me va a dar cero. Entonces, energía cinética, repito, está asociada con el movimiento. Para que un cuerpo tenga energía cinética, tengo que tener velocidad, ¿sí? Y si la velocidad es cero, la energía cinética es cero, ¿sí? Perdón por la parte anterior acá de análisis matemáticos. Yo siempre les comento, bueno, desde mi experiencia, yo entendí física 1 después de rendir el final de análisis matemático. Yo primero rendí el final de análisis matemático y después el de física. Y cuando volví a estudiar física, había un montón de cosas que cobraban sentido recién ahí, ¿sí? Eh, Porque usamos muchos de esos conceptos y por ahí ustedes recién los están viendo. Así que no se hagan problema, esta parte es solamente a modo de demostración. Simplemente volver a recalcar esto de que la fuerza F que está produciendo trabajo también puede cambiar la velocidad o la rapidez, mejor dicho, de un bloque. Y esa energía asociada a la velocidad se llama energía cinética, ¿sí? Está asociada al movimiento. Eso es importante. Teorema del trabajo y la energía, esto también es importante. Ojo porque tiene una restricción el teorema, ¿sí?
Lo leo, dice, cuando una fuerza realiza trabajo sobre un sistema y el único cambio en el sistema es su rapidez, el trabajo neto consumido en el sistema es igual al cambio de energía cinética del sistema. Ese es el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Lo traduzco, voy a aplicar una fuerza F sobre el bloque, ¿sí? Lo único que yo le estoy haciendo al bloque es cambiarle la velocidad. Es el ejemplo que vimos acá, ¿sí? Aplico una fuerza F y cambio la velocidad. De la velocidad inicial paso a la velocidad final, que es mayor, ¿sí? Cambio el módulo de la velocidad. Si el único efecto de esa fuerza, ¿sí? Miren acá. Eh, si el único cambio en el sistema es su rapidez, el trabajo total, ¿sí? Es igual al cambio en la energía cinética. O sea, trabajo es igual a variación de energía cinética. Eso es lo que me dice el teorema del trabajo y la energía. Repito, esto es solamente si yo estoy incrementando o reduciendo la velocidad del bloque o de la partícula mediante la fuerza aplicada, ¿sí? Eh, si el trabajo total es positivo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando teníamos trabajo positivo? Si el trabajo total es positivo, quiere decir que la energía cinética está aumentando. ¿Qué significa que la energía cinética aumenta? Que la velocidad final es mayor que la inicial. Tengo una energía cinética mayor al final, ¿sí? Entonces, mi rapidez es mayor al final del desplazamiento que al principio. Por el contrario, si el trabajo es negativo, ¿sí? Quiere decir que la energía cinética disminuye. Por lo tanto, la velocidad es menor después del desplazamiento. Acá estoy frenando, ¿sí? Estoy disminuyendo la velocidad. Y si el trabajo total es cero, quiere decir que la energía cinética permanece igual. Quiere decir que no cambie la velocidad, ¿sí? La rapidez no cambia. La energía cinética inicial igual a la energía cinética final. Repito, esto solamente cuando el trabajo realizado por la fuerza solamente cambia la rapidez del bloque, ¿sí? ¿Qué más le puse acá? Repito de nuevo lo mismo, solo indica cambios en la rapidez. Y la energía cinética, recuerdo de nuevo que no depende de la dirección del movimiento, es una magnitud escalar, ¿sí? No me importa si la velocidad es positiva o negativa, cuando yo calculo energía cinética, el valor que obtengo es un valor siempre positivo y es un parámetro escalar. ¿Vamos bien o no? Energía cinética es lo que estamos definiendo ahora, ¿sí? El teorema del trabajo y la energía, repito de nuevo, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Vamos a ver que después la fuerza puede hacer otras cosas, además de cambiar la rapidez del bloque. Por eso es que acá estamos viendo que el único cambio del sistema está en su rapidez. ¿Qué otra cosa le puede hacer una fuerza que no sea cambiarle la rapidez? Además lo puede elevar, o se lo puede levantar, por ejemplo, ¿sí? Le puede cambiar la posición vertical. Ya vamos a ver qué pasaría si eso ocurre, ¿sí? Bueno, acá tenemos definición de potencia. En la guía tienen un par de ejercicios de potencia. Potencia tiene que ver con trabajo y tiempo. Lo que hace el cálculo de la potencia es analizar en qué tiempo se lleva a cabo el trabajo. No es lo mismo mover el bloque en 2 segundos que mover el bloque en 1 hora, ¿sí? Entonces, para introducir ese concepto, para evaluar qué ocurre con el trabajo en función del tiempo, lo que se introduce es el concepto de potencia, ¿sí? Hablamos de potencia promedio es el trabajo dividido el intervalo de tiempo en el cual se realiza, ¿sí? Si yo quiero calcular la potencia instantánea, lo que hago es llevar el delta T y hacerlo igual a 0. Pero básicamente la potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? El trabajo total lo divido en el tiempo total que tardé en efectuarlo y obtengo la potencia, ¿sí? Y para medir potencia vamos a trabajar con una unidad denominada watt. La unidad watt equivale a joule por segundo, ¿sí? Es unidad de energía dividida a unidad de tiempo, o unidad de trabajo dividida a unidad de tiempo, ¿sí? Joule sobre segundo me da watt, ¿sí? Esto solamente a modo de mención, como para que lo tengan en cuenta. Después en la guía tienen algunos ejercicios. Para poder calcular potencia, repito, necesito saber el trabajo realizado y en cuánto tiempo.
Ahora vamos con otra forma de energía, ¿sí? Yo les había mencionado recién la energía cinética y les había dicho que era la energía asociada al movimiento, y que para que un cuerpo tuviera energía cinética tenía que tener velocidad. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Eso es importante. Todo el mareo que les hice con el formulario, no se me queden ahí, no se espanten. Lo importante es entonces el concepto de energía cinética. ¿Cuándo tengo energía cinética? ¿Cuándo no? ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de otra forma de energía, llamada energía potencial gravitacional, ¿sí? Acá necesito, sí, necesito concentrados. Miren acá, en muchas situaciones se almacena energía. Este concepto de almacenar energía va a ser importante. Yo puedo almacenar energía, ¿sí?, en un sistema para recuperarla después. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que tienen una roca, está en el piso, ¿sí? Yo la voy a levantar a la roca, la voy a elevar. Para poderla llevar desde su punto inicial, acá en el piso, hasta su punto final allá arriba, ¿sí? Necesariamente debo aplicar una fuerza, porque espontáneamente esa roca no sube, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que aplicar una fuerza. Esa fuerza va a hacer que la roca se mueva desde abajo hacia arriba. O sea que le va a generar, ¿qué cosa? Un desplazamiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tengo que aplicar sí o sí una fuerza F para levantar la roca, y esa fuerza le va a producir un desplazamiento. Perdón, quise poner la fuerza F acá. Tengo que aplicar una fuerza F. ¿Y qué tendría que poner acá a la izquierda? Que lo puse mal. Tengo que corregir. Pensamiento. Delta I. Desplazamiento, bien. Este es el desplazamiento. No les había contado, pero el desplazamiento lo pueden ver con distintos nombres dependiendo del libro, ¿sí? En el Serway lo llama delta R. También se puede llamar X o se puede llamar S, ¿sí? Entonces, dependiendo del libro lo van a ver con distintos nombres. Oh, y le puse X, estoy hablando y le... Se puede llamar delta X. Lo dejamos así. Entonces, eh, aplico una fuerza F para mover la piedra desde el piso hasta arriba, ¿sí? Si yo apliqué la fuerza y produje desplazamiento, estoy generando trabajo, ¿sí? Porque tengo una fuerza distinta de cero y tengo un desplazamiento distinto de cero. ¿Con qué ángulo? ¿Qué ángulo forman la fuerza con el desplazamiento? No respondan rápido. 1. No respondan rápido. 0. Cero. Ángulo 0. Cero, bien, Ángulo no es 0. 90, ojo, porque acá ya cambia, ¿sí? Yo les había dicho que lo más importante para aplicar la ecuación de trabajo era chequear dónde estaba el ángulo tita, ¿sí? La fuerza es vertical, el desplazamiento es vertical, el ángulo que forman, están en el mismo sentido, es cero, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo que estoy produciendo un trabajo igual a la fuerza por delta X, repito, es delta R, es lo mismo, ¿sí? Dependiendo del libro, lo puedo llamar delta X, delta R, por el coseno en este ejemplo de 0. Coseno de 0 vale 1, ¿el trabajo va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Trabajo positivo, ¿sí? Imagínense que yo estaba quieto en el piso la piedra, la levanté con la fuerza F y la dejé acá arriba, ¿sí? La apoyo acá en un techito, ¿sí? La subí hasta el techo. A medida que yo voy elevando esa piedra va almacenando energía, va acumulando energía, ¿sí? Le voy transfiriendo energía. ¿Dónde me doy cuenta que almacenó energía? Si yo sacara el soporte, ¿qué va a pasar con la piedra? Se cae. Se cae. Hace falta que yo le aplique una fuerza externa, que yo haga una fuerza F yo para que caiga. Cae sola, ¿sí? Si no hay nada que la detenga ahí arriba, cae sola, ¿sí? Entonces, toda la energía que acumuló, que fue juntando a medida que iba subiendo, la puede liberar en forma de energía cinética. Entonces, repito de nuevo, hay maneras de que un sistema almacene, guarde energía. La tengo guardada esa energía. ¿Para qué? Para liberarla después. Esa energía que yo puedo guardar en un sistema se llama energía potencial. Energía potencial, ¿sí? Va a ser gravitacional cuando yo la guarde acá, a medida que la voy elevando, ¿sí? Cuando yo subo algo, ¿sí? Dentro del campo gravitacional,
la energía potencial gravitacional va aumentando, ¿sí? Yo voy acumulando energía. Entonces, va a ser gravitacional siempre que yo haga este ejercicio de elevar algo, cambiarle de nivel vertical, lo voy subiendo, ¿sí? Borro acá. Es importante el concepto de acumular energía, ¿sí? Entonces, acumulación de energía en un sistema para ser liberada posteriormente. Esa energía que yo obtengo por acumulación se llama energía potencial, ¿sí? Vamos con energía potencial. Este es el ejemplo que tienen ustedes ahí en el Serwa y en el resumen que está cargado en el aula virtual. Tienen un libro, lo mismo de recién, en vez de una piedra tengo un libro, ¿sí? Tengo un libro de masa M que se mueve en el eje Y vertical. Miren acá, acá tengo el desplazamiento, tengo posición inicial, posición final, ¿sí? El desplazamiento delta R, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Las fuerzas que actúan sobre el libro son la fuerza que estoy efectuando yo y la fuerza peso. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que les dije recién con la improvisación que les hice en la filmina anterior. Para elevarlo, sí o sí tengo que aplicar una fuerza externa. No se va a elevar solo, ¿sí? Pero además tengo actuando la fuerza peso debido a que estoy dentro del campo gravitacional, ¿sí? Lo quiero elevar una cantidad de delta R. Entonces, para poderlo elevar tengo que aplicar una fuerza F, como lo desplacé estoy produciendo trabajo. Lo mismo que les conté recién está escrito acá. Entonces, para elevar un libro en altura R tenemos que hacer un trabajo sobre el sistema. ¿Estamos de acuerdo? No se va a elevar si yo no efectúo un trabajo sobre el sistema. Por sí solo no se va a elevar. Este trabajo lo que va a hacer incrementar la energía del sistema. Va a hacer que ese libro empiece a acumular energía, ¿sí? Empieza a guardar energía. Vamos a hacer de cuenta que produzco el levantamiento, o sea, yo lo voy elevando muy lentamente, sin aceleración. ¿Es posible esto? ¿Puedo elevar el libro sin aceleración? No, Ojo que sí, ¿eh? Esperen, porque esto por ahí a veces ustedes piensan que si no hay aceleración, no hay movimiento. Yo puedo elevar el libro sin aceleración, ¿cuándo? Cuando la velocidad es constante. Esto quiere decir que la velocidad es constante. Quiere decir que lo voy elevando por una velocidad que no cambie, ¿sí? Mantengo siempre la misma velocidad. Entonces no tengo aceleración, pero no estoy en reposo, me estoy moviendo con velocidad constante. Cuidado porque eso también es un concepto que les cuesta entender. Puedo tener aceleración cero y velocidad distinta de cero. ¿Cuándo? Cuando la velocidad es constante, ¿sí? Pero si partimos del reposo, para llegar a esa velocidad constante hay que aplicar una aceleración o no. Acá ya considero que está, por eso que fíjense que acá no lo saca desde el piso. ¿Ven? Ah, ok. Por eso es que no lo levantó desde el piso. Acá lo está, les está mostrando acá. Pero esperen, entonces vamos de nuevo, para que no se me marque. Lo estoy levantando lentamente con velocidad constante. La única forma de que la velocidad sea constante es que la aceleración sea cero. Si estoy retomando cosas de la unidad anterior, la aceleración sea cero. ¿Sí? Para que la aceleración sea cero, ¿qué tiene que pasar con la fuerza F y la fuerza peso? ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. ¿De dónde sacan esa conclusión? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Para que la aceleración sea cero, las fuerzas tienen que estar compensadas, tienen que ser iguales. Iguales en módulo, pero distintos sentidos. ¿Estamos? La magnitud tiene que ser igual, ¿sí? Entonces yo estoy elevando esto con velocidad constante. Lo que quiero que se den cuenta es que estoy acumulando energía. Si yo de repente lo suelto al libro, ¿qué va a pasar? Se va a caer, se va a empezar a mover hacia abajo, o sea, va a liberar esa energía que acumuló por elevación, la va a liberar en forma ¿de qué energía? De energía cinética, ¿sí? Voy a considerar, está bien lo que me dijo el compañero recién, de que si lo quiero sacar del reposo, en algún momento tengo que modificar la velocidad para hacerla distinta de cero. Vamos a considerar, es una idealización, que la velocidad se mantiene constante, que el cambio acá, que pasa de cero a la velocidad constante en una fracción de segundo, ¿sí? O sea, ese pasaje de velocidad inicial cero a la velocidad constante lo vamos a considerar despreciable, ¿sí?
Entonces, sí vamos a tomar que el libro está en reposo antes y que el libro va a quedar en reposo después. Y en el medio acumuló energía. Si está quieto antes y está quieto después, ¿sí? ¿Dónde acumuló energía? ¿Dónde almacenó energía el libro si no se está moviendo? La energía la almacenó en forma de energía potencial gravitacional. Es otra forma de energía, ¿sí? Entonces, voy de nuevo, energía cinética asociada al movimiento, y la energía potencial gravitacional, la que está acumulando acá a medida que yo lo elevo. ¿A qué creen que va a estar asociada? ¿Cuándo va a ser más grande? ¿Cuándo va a ser más chica? ¿Al desplazamiento? ¿Con Al la altura? desplazamiento vertical. ¿Está relacionada con qué? Con la altura a la que yo lo eleve, ¿sí? No es lo mismo que yo eleve el libro 1 metro que lo eleve 3 metros. Mientras más arriba yo lo lleve, ¿sí? Más trabajo estoy realizando, más energía está acumulando ese libro en forma de energía potencial gravitatoria. Entonces, es importante, repito, el concepto de acumulación de energía. Está acumulando energía, ¿sí? La va a poder liberar en cualquier momento cuando yo lo libere, cuando yo lo suelte y lo deje caer. Entonces, la energía acumulada por elevación, ¿sí? Es energía potencial gravitatoria o gravitacional. ¿Estamos? Hasta ahora les mencioné energía cinética y energía potencial gravitacional. ¿Qué es importante de todo lo que les dije? Reconocer cuándo está una y cuándo no está. Cuándo tengo y cuándo no tengo. De las que vimos ahora, cinética, repito porque es importante, ¿sí? Es cero cuando está quieto, distinta de cero cuando se está moviendo. Energía potencial gravitacional la va a acumular a medida que yo lo eleve, le cambie la posición vertical, lo desplace verticalmente hacia arriba, ¿sí? Profe, Sí, ahí en el ejemplo anterior, o bueno, sea, la energía, la del libro, la energía potencial gravitacional que acumuló, ¿es la que acumuló desde el piso hasta la posición final o ahí, desde esa, excelente la pregunta. porque, Ahí vamos, ahí. Eso mismo le iba a preguntar yo ahora a ustedes. En la siguiente filmina no, en la otra, ¿sí? ¿Desde dónde mido la energía acumulada? ¿Con respecto a quién? Eso es importante, ¿sí? Yo dije que por elevación está acumulando energía, ¿sí? Pero tengo que definir un sistema de referencia. ¿Desde dónde mido? ¿Desde el piso o desde este momento en el que estoy acá? Ahí ya lo vamos a ver. Pero es muy pertinente la pregunta. Es más, se la iba a hacer yo. profe, bueno, no, porque estoy pensando, si definimos un sistema ahí desde la posición inicial que estaba, pero Sí, si yo después suelto el libro, va a caer hasta el piso, ¿o no? hasta el piso, Des- ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí vamos a ver qué Bien, pasaría. ¿Sí? bueno. Lo importante es esto de que, es más, ustedes lo hacen y cuando van levantando algo, ustedes se dan cuenta de que algo está pasando. Si yo levanto el teléfono con la mano, ¿sí? Acumulando energía. Si el trabajo que yo estoy haciendo sobre el sistema hace que ese sistema acumule energía. Esto es lo mismo que recién para definir energía cinética que tuvimos que hacer como un artilugio matemático con las ecuaciones. Bueno, lo mismo voy a hacer ahora, no meto integrales, no hago nada raro, pero bueno, lo muestro acá rápido. De nuevo, deducciones de fórmula ustedes no van a tener que aprender de memoria, ¿sí? Sí, simplemente quedan a modo de demostración. Y de paso vamos repasando. El trabajo entonces realizado por la fuerza F para mover el libro va a ser igual a la fuerza F por el desplazamiento. Este trabajo acá es el producto escalar, ¿sí? Es el producto punto. Tendría que haber exagerado un poquito más ahí el por. Cuando yo lo desarrollo, dijimos que la fuerza, en nuestro ejemplo, ¿sí? Que la fuerza F tenía el mismo módulo que el peso, ¿se acuerdan? Para que la velocidad sea constante. Entonces la fuerza F yo la puedo reemplazar por m por g, que es la magnitud del peso, ¿sí? Y el desplazamiento, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó una cantidad, posición final menos posición inicial, IF menos II, ¿sí? Para sacar el delta R, yo tengo que hacer posición final menos posición inicial, ¿sí? Estoy aplicando la ecuación de trabajo para ese ejemplo, solamente para ese ejemplo. Y el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento era cero, ¿sí? ¿Por qué pongo acá M por G, repito? Es porque la fuerza y el peso tienen la misma magnitud. ¿Estamos? En este ejemplo son iguales en magnitud. El coseno de 0 vale 1, acá me queda m por g por el
desplazamiento que era IF menos I inicial, hago distributiva, ¿sí? Y me va a quedar esta expresión, M por G por posición final, menos M por G por I. Ese término M por G por I va a ser igual a la energía potencial gravitacional, ¿sí? Yo lo voy a llamar energía potencial gravitacional. ¿Por qué se llama potencial? Repito, porque siempre que yo almaceno energía, esa energía tiene el potencial de convertirse en energía cinética. Por eso se llama energía potencial. Se llama gravitacional porque la va a ir acumulando debido al desplazamiento dentro del campo gravitacional, debido al desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces, lo que me interesa de todo este desarrollo es que, esta parte de acá, que la cantidad mg por i es energía potencial gravitacional. ¿Estamos? ¿Cuándo la voy a tener esa energía? ¿Cuándo va a aparecer? Cuando yo cambio o desplace de manera vertical la posición de un objeto cualquiera, ¿sí? Y acá viene lo que me había dicho la compañera. Con respecto a quién calculo, con respecto a quién, lo mismo que el libro caiga y vuelva al piso, o que el libro caiga y yo lo atrape acá, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Necesariamente tengo que establecer un sistema de referencia para poder definir esta energía potencial gravitacional, ¿sí? Los sistemas de referencia son totalmente arbitrarios. Acá en esta filmina justamente lo que me preguntó ella, ¿sí? Y les voy a dar dos ejemplos. Miren, lo que está escrito acá arriba es lo mismo de lo que vengo hablando, ¿sí? La energía potencial gravitacional es la energía de un objeto debido a su posición en el campo gravitacional. ¿Qué posición? La posición vertical, ¿sí? Depende de la altura, ¿sí? Depende únicamente de la altura vertical a la que se encuentre. Pero ¿cómo mido esa altura? ¿La mido con respecto al piso? ¿La mido con respecto a la mano que le estaba levantando? ¿Con respecto a quién lo mido? La respuesta es el sistema de referencia o el nivel cero a partir del cual voy a medir altura, la van a elegir ustedes. La respuesta es arbitraria, totalmente arbitraria, ¿sí? Ustedes pueden elegir dónde colocan ese nivel de referencia. Y a ese nivel de referencia le van a asignar una energía potencial gravitacional igual a cero. Yo le voy a llamar nivel cero, ¿sí? No aparece como nivel cero en el libro, pero es para que ustedes lo visualicen así. Imagínense esta situación. Tengo una masa m elevada a una altura h del piso que va a caer, ¿sí? Miren la flecha. Posición inicial acá arriba, posición final en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Va a caer. ¿Dónde puedo poner yo el nivel cero? Donde quiera, ¿sí? La respuesta es donde yo quiera. Imagínense que elijo colocar mi nivel cero en el piso. ¿Están de acuerdo? Digo que el nivel cero está en el piso. ¿Qué significa nivel cero? Que la energía potencial gravitacional va a ser cero en el piso. Yo tengo que establecerlo desde un principio, ¿sí? Tengo que dejarlo asentado. Si el nivel cero está en el piso, ¿cuánto vale la posición en el piso? La voy a llamar I2. La posición vertical en el punto 2 vale 0. ¿Estamos de acuerdo o no? I es posición vertical. Es la posición que ocupa ese cuerpo en el campo gravitacional, medida con respecto al nivel que yo elegí como nivel 0. Vale 0. ¿Y cuánto va a valer la posición I1? Acá arriba. Yo puse el 0 en el piso. H. Vale H. Perfecto. Acá lo voy a poner arriba. Entonces, I1 vale H. Si yo quiero calcular energía potencial gravitacional, ¿sí? Era M por G por I, ¿sí? En el punto más bajo, en el nivel 0, I vale 0. Por lo tanto, la energía gravitatoria también vale 0. Y en el punto más alto, en el punto 1, I vale H. Entonces, cuando yo calculo M por G por I, reemplazo el valor de I por H. Habiendo elegido arbitrariamente mi nivel 0 en el piso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría haber elegido otro nivel de referencia para medir esa altura? La respuesta es sí. Acuérdense que es arbitrario. Vuelvo a hacer de nuevo el mismo planteo. Imagínense ahora que yo quiero que mi nivel 0 esté acá arriba, en el punto de partida. ¿Qué me cambia esto? ¿Qué va a pasar si yo ahora lo muevo al nivel 0 y lo llevo al punto 1?
Ahora la posición inicial o la posición 1 vale 0. ¿Sí? Yo puse el 0 ahí arriba. Y la energía potencial gravitatoria va a ser 0 en ese nivel. Lo definí yo porque me gustó mejor que sea 0 en el punto de partida. Ojo acá, ¿cuánto va a valer la posición en el punto 2? Yo no se los había dicho, pero recuerden que esos magnitudes son vectoriales. El parámetro I es de un vector, es posición, ¿sí? ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? ¿Es lo mismo estar por debajo del 0 que por encima del 0? La respuesta No. es no. ¿Cuánto va a valer ahora la posición en el nivel 2? Va a valer menos h. ¿Ven? Ahí le pongo con rojo el menos. ¿Por qué? Porque el vector posición está por debajo del 0, ¿sí? Estoy por debajo del nivel que puse como 0. Entonces, yo puedo elegir dónde colocar el 0, pero después tengo que tener cuidado cuando ubique los demás puntos, que no me queden por debajo. Si me quedan por debajo, mejor dicho, tengo que poner el signo menos. Si me quedan por encima, el signo más. ¿Podría haber elegido otro nivel como nivel 0? ¿Qué piensan? Sí, en el medio. Se No. puede elegir en cualquier lugar. Podría haber elegido en el medio. ¿Qué pasaría? Lo voy a hacer acá con el cambio de color verde. ¿Qué pasaría si lo hubieran puesto en el medio? Si yo digo que ahí el nivel es 0. Acá tengo el 0. ¿Cuánto vale I1? H dividido 2. Bien, H sobre 2. ¿Están de Profe, acuerdo? una pregunta. ¿Me van siguiendo? ¿Y el 2 cuánto vale? Y en la posición 2, ¿cuánto vale? Tengo el 0 acá. Menos h sobre Menos 2. h Menos dividido H 2. sobre 2. ¿Podría haber elegido la mitad? Sí, podría haber elegido la mitad. ¿Por qué no me conviene? ¿Por qué me conviene el 0 en el piso o el 0 en el punto de partida? ¿Qué pasa si yo coloco el 0 en el piso o el 0 en el punto de partida? Una de las dos energías gravitatorias o gravitacionales se anula y me queda un análisis más simple, ¿sí? Si yo pongo el 0 en cualquier otro punto, voy a tener gravitacional para el punto 1 y gravitacional para el punto 2, las dos distintas del 0. Entonces, la elección es arbitraria, yo puedo poner el 0 donde quiera, pero hay lugares donde me conviene más. Y eso, ¿cómo me voy a dar cuenta? Depende de cada ejercicio. Hay ejercicios donde me sirve anular el punto de partida y hay ejercicios donde me sirve anular el punto de llegada. ¿Sí? Entonces, dependiendo del ejercicio, me va a convenir anular en un lugar o en otro. ¿Sí? Eso se los va a dar la experiencia a medida que vayan resolviendo. Pero siempre que yo elija un nivel de referencia para medir altura, ¿sí? Busquen que se les anule algo, ¿sí? O se les Profe, anula la gravitatoria en el piso o en la parte más alta. Sí, te escucho, decime. ¿la gravedad en el ejercicio 2 siempre positiva? Porque ya la altura es negativa. ¿O No, cuando calculan la energía, eso no se los dije. Lo que va acá, para G, positivo. Acá el vector G lo toman, perdón, el valor de G lo toman como positivo. Eso anótenlo en un rinconcito porque es un error común. ¿Cuándo va a ser negativa la energía gravitatoria? Cuando yo esté por debajo del 0. No le vayan a mandar el negativo a G. Esto salió de acá, de cuando yo trabajé con la fuerza, ¿sí? El módulo de la fuerza es, porque yo trabajé con el módulo de la fuerza, vuelvo atrás de nuevo, acá. Cuando yo calculo el trabajo, ese G aparece de acá. Y ahí trabajo con el módulo de la fuerza. Acuérdense el desarrollo de productos escalares, el módulo de la fuerza. Entonces no me van a poner el signo negativo de G. Ojo, ¿sí? Cuando yo calculo potencia gravitatoria, esto simplemente vale 9,8 metros por segundo cuadrado, no le ponen signo menos. El factor que puede ser positivo o negativo es I. A este sí le van a asignar signo, ¿sí? Entonces, puedo tener energía potencial gravitacional positiva, negativa o nula, ¿sí? Entonces, cuidado, anótenlo por ahí porque yo no lo escribí y es importante, está muy atinada la pregunta, ¿sí? Es muy importante. Porque si no, después van y reemplazan mal. ¿Se entendió lo que me preguntó ella o no? ¿Lo llegaron? Porque por ahí están medio dormidos, no están tomando nota. Me preguntó por el valor de G en la fórmula. Cuando yo lo reemplazo, acá va 9,8. No le pongo el signo menos. El que me va a dar el signo positivo o negativo de la energía gravitacional es el término I.
¿sí? Que puede ser positivo o negativo. No me acuerdo si les dejé escrito que puede ser la energía gravitatoria positiva, negativa o cero. Creo que sí, está en la filmina de antes. Bien, entonces habíamos hablado de energía potencial como la energía capaz de ser acumulada en un sistema para ser liberada posteriormente. Eso es la energía potencial, potencial sola, ¿sí? Cuando la energía es acumulada por elevación, le agregamos el término gravitacional, ¿sí? Pero hay otras formas de acumular energía potencial. Por ejemplo, acá yo les puse el ejemplo de una resortera que tiene una banda de goma, ¿sí? Si yo estiro hacia atrás esa banda de goma bajo la acción de una fuerza F, ¿dónde estoy acumulando energía? Estoy acumulando energía en la banda, ¿sí? ¿Y cuándo se va a liberar esa energía? Cuando yo suelte, cuando yo libere el sistema, la banda va a liberar esa energía empujando la piedra, ¿sí? Entonces también es otra forma, otro mecanismo de acumulación de energía, es mediante la compresión o la elongación de cuerpos elásticos, ¿sí? Yo puedo acumular energía por deformación. Cuando digo deformación es que le cambio la forma al objeto, ¿sí? Y siempre vamos a trabajar con objetos muy elásticos y con deformaciones que no son permanentes. Quiere decir que cuando yo libero, acá estoy aplicando una fuerza. Quiere decir cuando yo libero, ¿sí? Cuando yo elimino la fuerza, el objeto vuelve a su forma original, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo que les conté recién es lo que está escrito acá, acumulación de energía por estiramiento, por compresión. Ese tipo de energía acumulada por deformación se llama energía potencial elástica. Repito, cuando yo me refiero a energía potencial es energía acumulada. Puede ser gravitacional o puede ser elástica, ¿sí? En física 1, en toda la guía de trabajos prácticos, la energía potencial elástica se limita al estudio de los resortes, ¿sí? Pero las propiedades elásticas no son exclusivas de los resortes. Todos los materiales tienen en mayor o en menor medida propiedades elásticas, ¿sí? Entonces, en física, repito, al análisis lo voy a limitar al estudio de resortes. Lo que no quiere decir que pueda acumular energía elástica, por ejemplo, en esa goma de hule, de la resortera. ¿Estamos? Acá les puse un par de dibujitos, tienen 3 situaciones. En la situación 1 tengo un resorte, miren acá, un resorte que no está deformado. Si no está deformado, no ha acumulado energía. O sea, repito, la energía la va a empezar a acumular cuando yo lo comprima o lo estire, ¿sí? Le voy a empezar a introducir, o le voy a empezar a... tengo que aplicar una fuerza externa para comprimirlo o estirarlo. Esa fuerza va a producir trabajo que se va a traducir en acumulación de energía en el sistema. A la derecha tienen una gráfica que muestra energía cinética, energía potencial y energía total. Si el resorte no está comprimido, no tengo ninguna forma de energía. El bloque está quieto, el resorte no está comprimido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay ninguna forma de energía. ¿Qué voy a hacer? Voy a empujar el bloque contra el resorte y cuando yo empuje, ¿sí? ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar haciendo un trabajo sobre el resorte, ¿sí? Ese trabajo se va a traducir en acumulación de energía potencial. Les muestro en el gráfico 2. Ahí está. Con la mano acá, aplico una fuerza F, ¿sí? Y el resorte se va a empezar a comprimir. A medida que se vaya comprimiendo, va a ir acumulando energía, ¿sí? ¿Qué tipo de energía? Energía potencial. Energía potencial elástica. Lo que me está mostrando el ejercicio es la compresión máxima, ¿sí? Y no está aclarado, pónganle Firmina 17, compresión máxima. ¿Cómo me doy cuenta de que es la compresión máxima? Porque la energía cinética vale 0. ¿Ven? La energía cinética está planchadita acá en el piso, no tiene valor, ¿sí? Esto solamente ocurre cuando la compresión es máxima. Ya no puedo seguir apretando más el resorte. O sea, llegué hasta ahí y ya no puedo más. El bloque se quedó quieto. Ya no lo puedo mover más hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, toda la energía está en forma de energía potencial elástica acumulada en el resorte, ¿sí? La energía total del sistema es la energía potencial elástica, ¿sí? ¿Cómo se Profe, divide? Sí,
¿Por qué en la primera fórmula dice UE y en la segunda fórmula dice US? Porque tiene que, son siglas. Esta creo que es por la en inglés. La S es porque es la sigla en inglés y la E es en español elástica. Pero eso no, no hay diferencia entonces. No, es la misma, nada más que el Está libro bien, la está bien. maneja con esa sigla, ¿sí? Pero es la No, misma. bueno, está bien. Gracias. La energía potencial que acumula por deformación ese resorte es la energía potencial elástica, ¿sí? Y se calcula como un medio por una constante K por X al cuadrado. Ojo con esa ecuación. Yo acá, cuando la definí, le puse la K y la X en cursiva. Fíjense que están como con otro patrón de letras, ¿sí? Cursiva. K es la constante de elasticidad del resorte. Una de las preguntas que les voy a dejar en el cuestionario es cómo se calcula la constante de elasticidad de un resorte, ¿sí? Se calcula en laboratorio experimentalmente, se aplica una fuerza conocida y se mide cuánto se comprime el resorte. Entonces esa constante K es la fuerza dividida el desplazamiento que produjo la misma, ¿sí? Es una constante propia del resorte. Tiene que ver con las características estructurales del resorte, ¿sí? Y X, Profe, ¿puedo repetir? Perdón. sí, perdón, ¿me estaban preguntando algo? Sí, sí, podía repetir esa parte. Repito de nuevo, sí, esta es la ecuación para energía potencial elástica, repito, es la energía almacenada por deformación, ¿sí? Donde K, ese factor, se llama constante de elasticidad del resorte. Es un parámetro exclusivo del resorte y se calcula en laboratorio esto. En laboratorio experimental lo que se hace es, se hacen pruebas de ensayo, ¿sí? Yo aplico una fuerza conocida, comprimo una cantidad, deformo una cantidad conocida, ¿sí? Y lo que hago para calcular K es divido la fuerza por la compresión y obtengo esa constante. Es una de las preguntas que le voy a dejar en el cuestionario, por eso que no indago mucho acá. La constante del resorte depende netamente de las características estructurales de ese resorte, cómo está fabricado, la cantidad de vueltas, el material, ¿sí? El grosor. Entonces es un parámetro propio del resorte. Y X se llama compresión o elongación del resorte. Este es un parámetro que tengo que manejar muy bien a la hora de medir porque no se lo ve tan fácil. Tengo que tener cuidado cuando lo grafico, ¿sí? ¿Cómo se mide X? La compresión o el estiramiento del resorte. Para medir X, ¿sí? Miren acá, les agregué un grafiquito abajo. Tengo el resorte, tengo el bloque. Lo que voy a hacer va a ser comparar la punta del resorte acá cuando el resorte no está deformado, y la punta del resorte cuando el resorte está comprimido o estirado en el caso de que estuviera estirado. Comparo las dos puntas, ¿sí? Resorte sin deformar, resorte deformado, y ese segmento es el que va acá en la ecuación. Ese es X. Esa es la compresión del resorte. ¿Estamos? ¿Por qué les hago la aclaración? Hay ejercicios, creo que hay, sí, es muy común. En la guía creo que hay uno solo, pero es muy común que les den como dato la longitud del resorte. Pónganse que me digan que el resorte tiene una longitud L1 cuando está sin comprimir y una longitud L2 cuando está comprimido. Pónganse que me den esos datos. ¿Puedo usar L1 o L2 en la ecuación? No, no es ni Resto, ¿no? L1 ni L2. O sea, el segmento que estoy buscando es X y efectivamente, como dice acá el compañero, es una resta. ¿Cómo hacen para calcular X en este ejemplo? El segmento grande es L1, le saco el segmento L2 y lo que me queda es X. Entonces, cuidado en los ejercicios, ¿sí? La compresión no es cualquier valor, ¿sí? Es la diferencia entre el resorte sin deformar y el resorte deformado. Ese segmento representa X, ¿sí? Si me dan las longitudes de los resortes, presto atención porque es una trampa. No caigan en la trampa, ¿sí? Si le da la longitud del resorte, tengo que calcular la compresión o la elongación, ¿sí? Porque también podría ser al revés, estirar el resorte. En ambos casos tengo que comparar el punto sin deformar y el punto deformado, y la diferencia me da el valor de X. Ojo, no van a confundir X con desplazamiento, y ojo, no van a confundir K con energía cinética. Esta es una K cursiva minúscula. Y la K de energía cinética es una K mayúscula en imprenta,
¿sí? Entonces, cuidado cuando vayan a tomar nota, diferencien esto del resorte porque tiene nombres similares a los que ya usamos, pero no es lo mismo. Entonces, repito de nuevo, energía potencial siempre es energía por acumulación. En el caso de la energía potencial elástica se acumula dentro del resorte, ¿sí? Por compresión o estiramiento. ¿Qué va a pasar cuando yo elimine la fuerza externa? Si yo saco la mano de acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese resorte? Recuerden que estoy considerando que es un cuerpo perfectamente elástico, que la deformación no es permanente, o sea que cuando yo elimine la fuerza externa, el resorte va a buscar volver a su forma original. Y cuando vuelva a su forma original, ¿qué le va a pasar al bloque? No va a haber energía potencial. La energía potencial se va a liberar. ¿Y en qué se va a transformar? En- Energía cinética. Bien. O sea, una vez que yo libere, el resorte vuelve a su forma original empujando el bloque. Entonces, toda la energía potencial elástica, perdón, que tenía acumulada en el sistema, ¿sí? Toda esa energía se va a convertir en energía cinética sobre el bloque. Entonces, ¿se dan cuenta que cuando yo acumulo energía en forma de energía potencial, lo que estoy haciendo es guardar energía para después liberarla, y cuando la libero en forma de energía cinética, ¿sí? Entonces, todo lo que yo tenía acumulado en el resorte pasó al bloque, ¿sí? Se transformó de energía potencial elástica en energía cinética, ¿sí? Y acá les pongo a modo de conclusión, lo mismo que ya les dije recién, la energía potencial elástica es energía almacenada en el resorte deformado. Deformado quiero decir que está comprimido o estirado, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Creo que no me queda mucho, a ver, déjenme ver. Me queda energía mecánica y conservación de la energía y ya terminamos con esta unidad, ¿sí? ¿Qué formas de energía vimos hasta ahora? Vimos energía cinética, que era asociada al movimiento. Vimos energía potencial gravitacional, que estaba vinculada con la posición dentro del campo gravitacional, la posición vertical que ocupaba un objeto, si estaba más arriba, más abajo. ¿De dónde? De un punto de referencia arbitrario que elegíamos nosotros. Y ahora vimos energía acumulada por deformación, ¿sí? En el caso de los resortes. O sea que vimos tres formas de energía, o sea, tres energías distintas, ¿sí? Vamos a estudiar ahora lo que es energía mecánica, y la energía mecánica, miren acá, es la suma de la energía cinética y la energía potencial. O sea, que todas las energías que vimos hasta ahora, ¿sí? Van a constituir lo que se llama energía mecánica. Miren cómo yo le armé un cuadrito acá. La suma de esas dos formas de energía es la energía mecánica, ¿sí? Energía cinética asociada al movimiento, energía potencial era energía acumulada, ¿de acuerdo? La energía cinética, ¿sí? Puede ser traslacional o rotacional. Nosotros vimos la primera. La rotacional se ve en la unidad 7, o sea que la pongo en el cuadrito, pero no la vamos a desarrollar en esta unidad. La energía cinética rotacional queda reservada para la unidad 7, pero es una forma de energía mecánica, ¿sí? Porque es energía cinética. Y la energía potencial, a esta sí trabajamos las dos, vimos la energía gravitacional y la energía elástica, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de energías, ¿sí? La suma de la cinética más la potencial me da energía mecánica. Entonces, cuando yo hablo de energía mecánica de un sistema, estoy haciendo referencia a la energía cinética y la energía potencial de ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser energía mecánica. Fuerzas conservativas. La energía mecánica es como un paquete de energía. Piénsenlo así, es un paquete que está formado por estas dos, ¿sí? A veces ese paquete de energía se conserva y a veces no. A veces toda la energía mecánica se transforma en energía mecánica, como vimos acá en el ejemplo del resorte. Acá, la energía cinética es una forma de energía mecánica, ¿estamos de acuerdo? La energía potencial elástica es una forma de energía mecánica. Fíjense que toda la energía del sistema en este ejemplo es mecánica. Toda la potencial elástica se transformó en cinética. ¿Estamos de acuerdo? Energía mecánica transformándose en energía mecánica. Para que la energía mecánica se conserve, las fuerzas que actúan sobre el sistema tienen que ser conservativas. ¿Qué significa fuerzas conservativas?
Las fuerzas conservativas son aquellas que no alteran a la energía mecánica, o no la aumentan o no la disminuyen, ¿sí? Y se caracterizan principalmente porque el trabajo es independiente de la trayectoria tomada. O sea, el trabajo no depende de la trayectoria, ¿sí? Y el trabajo invertido en una trayectoria cerrada es cero. ¿Qué significa trayectoria cerrada? Es que empiezo y termino en el mismo punto. Las fuerzas conservativas con las que vamos a trabajar son la fuerza gravitacional, ¿sí? Y también la fuerza elástica, que yo no se las mencioné, pero es la fuerza que ejerce el resorte, son fuerzas conservativas, ¿sí? Básicamente se caracterizan porque mantienen constante la energía mecánica total, no la alteran, ¿sí? No la aumentan ni la disminuyen. ¿Qué significa que la energía mecánica es constante? Que si yo sumo la energía cinética más la potencial en un instante cualquiera uno, y la comparo con la energía mecánica en un instante 2, ambas van a ser iguales, ¿sí? Se mantiene esa igualdad. Repito, esto solamente ocurre para fuerzas conservativas. No se mareen mucho con este concepto, sí tienen que saber que el peso y la fuerza elástica son conservativas. O sea que esas fuerzas, si esas fuerzas están actuando sobre el sistema, ¿sí? La energía mecánica total es constante. En contraposición a las fuerzas conservativas, vamos a tener otras que son no conservativas. También les voy a definir cuáles son las que tienen que tener cuidado, ¿sí? Pero entonces, fuerzas conservativas mantienen constante la energía mecánica total del sistema, no la alteran, no aumentan ni disminuyen la energía mecánica. Si las fuerzas que están actuando son conservativas, ¿sí? La energía mecánica es constante. Yo acá les puse un ejemplo para graficar esa situación. Lo he puesto como ecuación acá antes, ¿sí? Pero lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede más claro. Este es un ejemplo donde un bloque de masa M se va a deslizar sin fricción, es importante que no haya fricción, ¿sí? Parte del reposo en el instante 1, desciende por un plano inclinado sin fricción, llega a un plano horizontal con una velocidad v, se sigue moviendo, y finalmente comprime un resorte, ¿sí? Finalmente comprime un resorte. Imagínense esa secuencia de este ejemplo, ¿sí? Lo que me dice la ley de conservación de la energía es que si todas las fuerzas que actúan son conservativas, ¿sí? La energía mecánica total siempre se mantiene constante. Quiere decir que si yo comparo la energía mecánica en el instante 1, en el instante 2 y en el instante 3, la energía mecánica tiene que ser igual. O sea, el valor total de energía mecánica tiene que ser el mismo, ¿sí? Esto se llama principio de conservación de la energía mecánica. ¿Cuándo voy a entender esto? Ahora. La vamos a evaluar qué formas de energía mecánica tengo para cada uno de los instantes. Es lo último que hacemos hoy, chicos, y ya finalizamos, ¿sí? Es el último esfuerzo. Entonces, repito, condiciones para que esto sea cierto, no tiene que haber fricción. Y no tiene que haber ninguna fuerza no conservativa produciendo trabajo. Yo no las definí todavía, ya las vamos a mostrar, ¿sí? Entonces, voy a evaluar, en el instante, voy a comparar la energía mecánica del instante 1 con la energía mecánica del instante 2. Lo que me dice el principio de conservación de la energía es que tienen que ser iguales. Si es que no hay fuerzas no conservativas, tienen que ser iguales, ¿sí? ¿Qué formas de energía mecánica hay en el instante 1? Habíamos visto 3. Teníamos la cinética, la potencial gravitacional y la potencial elástica. Me voy a preguntar en el instante 1, ¿sí? ¿Qué formas de energía mecánica tengo? ¿Hay velocidad en el instante 1? Me dice que la caja se suelta. Se Sí, suelta. hay. Ojo que me dice se suelta, ¿sí? No, No hay parte del reposo. Entonces la velocidad inicial es 0, ¿sí? ¿Hay altura? Acá a la energía cinética le voy a preguntar si hay velocidad. A la energía gravitacional le voy a preguntar si hay altura. ¿Hay altura en el instante 1? Sí. La respuesta no es sí, la respuesta es depende. Los que me respondieron sí, supongo que han puesto el nivel 0 acá abajo, ¿sí? Entonces, para poder definir si hay altura o no, tengo que decir a partir de qué punto voy a medir. Si yo pongo el nivel 0 ahí abajo,
Entonces la caja está elevada a una altura h con respecto al nivel 0 del piso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tener energía potencial gravitacional. Y el resorte está comprimido. Cuando el bloque está en la parte más alta, ¿el resorte se comprimió o no? No. El bloque está acá, el resorte no está ni enterado que hay un bloque. Entonces el resorte no está comprimido. Entonces miren lo que yo hago. Yo pongo todas las formas de energía mecánica que vimos y voy evaluando una por una si es que hay o no hay. Me pregunto, ¿hay velocidad en el punto 1? La respuesta fue no. Pregunté, ¿hay altura en el punto 1 con respecto al nivel de referencia 0? La respuesta fue sí. ¿El resorte está comprimido en el instante 1? La respuesta fue no. Entonces, si la respuesta es no, tacho el término. Si la respuesta es sí, lo mantengo. ¿Sí? Me voy al instante 2. Se mueve con una velocidad v porque va bajando de un plano sin fricción. ¿Sí? ¿Hay velocidad en el instante 2? Sí. Sí. ¿Hay altura con respecto a mi nivel 0 de referencia? No. No, se fue. ¿Está comprimido el resorte? Todavía no, no No. llegó. Entonces me queda que no. Entonces lo que hago para evaluar la energía mecánica es fijarme en qué forma está la energía mecánica. En el instante 1 la energía mecánica está toda en forma de energía potencial gravitacional. ¿Sí? ¿Y en qué se va a transformar? Se va a transformar en energía cinética. La va a perder a toda la energía gravitacional porque va perdiendo altura, pero a medida que baja va ganando velocidad. Entonces la energía mecánica se transforma en energía mecánica. Pasa de gravitatoria o gravitacional a cinética. ¿Ven? Energía mecánica en energía mecánica, una forma en otra. ¿Sí? Supongamos ahora que quiero hacer el mismo análisis. Bueno, acá les puse la ecuación, cómo me quedaría la energía gravitacional y la energía cinética ya reemplazada, ¿sí? M por G por I, energía gravitacional, y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía cinética. Ahora ustedes, comparemos en el instante 2 con el instante 3. Yo puedo elegir cualquier par de instantes. Siempre tengo que elegir 2 para poder hacer la comparación. Podría haber comparado 1 con 3 también, ¿sí? ¿Qué formas de energía mecánica encuentran en el instante 3? Piensen ahí un ratito y lo verificamos. Elástica. Energía elástica. Acá estoy. Bien, perfecto. ¿Por qué elástica? Porque está comprimido el Está resorte. comprimido, ¿sí? Los ejercicios, por lo general, cuando hablan de compresión del resorte, ¿sí? Siempre asumen que la compresión es máxima. Si la compresión no es máxima, se los tienen que informar, ¿sí? ¿Qué voy a pensar yo cuando la compresión sea máxima? Que la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque la caja ya no puede seguir apretando. Ya comprimió lo más que pudo. Y en ese instante, cuando la compresión es máxima, la velocidad es igual a 0. Esto es siempre, compresión máxima, la caja se detiene. Entonces, vuelvo a copiar de nuevo todos los términos. En el instante 2 habíamos dicho que solamente había cinética, ¿sí? Y en el instante 3 vamos a hacer las preguntas. ¿Tiene velocidad? Compresión No. máxima, velocidad 0. Se va. ¿Estoy elevado a una altura con respecto al nivel de referencia? La No. respuesta es no. ¿El resorte está comprimido? La respuesta es sí. ¿Qué va a pasar Sí. entonces con la energía mecánica? Toda la energía mecánica que estaba en forma de cinética se transforma en energía elástica. O sea, paso de mecánica a mecánica, de una forma a otra, pero siempre tengo energía mecánica, ¿sí? Ahí les pongo la ecuación. Entonces, la energía cinética se transformó en elástica, ¿sí? ¿Cuándo no va a ocurrir esto? ¿Cuándo yo no voy a mantener esta igualdad? Cuando alguna de las fuerzas que estén actuando sobre el sistema sea no conservativa, ¿sí? Voy rapidito en esta parte porque ya nos queda poquito tiempo. Si alguna fuerza es no conservativa, la energía mecánica no se conserva. O sea que la energía mecánica inicial, o en un punto 1, no va a ser igual que la energía mecánica en un punto 2, posterior o anterior, ¿sí? Van a ser distintas, ¿sí? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando una fuerza altere la energía mecánica del sistema. Por ejemplo, imagínense que yo a esta cajita que tenía acá, ¿sí? En el punto 2 la empiezo a empujar. Le agrego una fuerza F y la empiezo a empujar. ¿Qué va a pasar con la energía cinética del sistema? ¿Va a aumentar o disminuir? Aumenta. O sea, yo estoy agregando energía cinética. Entonces, estoy modificando la energía mecánica, estoy alterando la energía mecánica. Ahora va a tener la que traía por descender, ¿sí? Del plano,
pero además va a tener la que yo le voy a agregar con la fuerza F. Entonces, cuando una fuerza aumenta o disminuye la energía mecánica, ¿sí? Esa fuerza es no conservativa, me va a alterar ese balance, esa igualdad la va a alterar, ¿sí? Entonces ya no voy a tener energía mecánica constante, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener que agregar un término más. Para poder restablecer la igualdad, la energía mecánica no la mantengo constante, no es igual, tengo que agregar el trabajo realizado por cualquier otra fuerza no conservativa, ¿sí? Las Profe, fuerzas no conservativas con las que ustedes van a trabajar son la fuerza de fricción y cualquier fuerza F que esté empujando o deteniendo el bloque. Sí, escucho. si añado una fuerza externa en el instante uno, ¿se mantiene en el instante 2 y 3 o desaparece también? Si yo mantengo una fuerza acá arriba, también lo mismo. Estoy Pero perdiendo la energía añado mecánica. externa ahí. Sí, sí. Si ustedes ven en cualquier ejercicio, ven una fuerza F, esa fuerza F es no conservativa. Va a estar modificando la energía mecánica del sistema. ¿Estamos? Y la otra fuerza no conservativa con la que van a trabajar, imagínense que no tuviera una fuerza F. Supónganse que tuviéramos fricción en la parte plana. Supónganse que acá viene sin fricción, genial, la energía mecánica se conserva, toda la energía gravitacional se transforma en cinética, pero acá en la parte plana tengo una superficie con fricción, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la fuerza de fricción? ¿Qué le va a hacer a la energía cinética? La fuerza de rozamiento, si tuviéramos fuerza de rozamiento. ¿La va a aumentar o la va a disminuir? La va a disminuir. La va a disminuir, me va a alterar, ¿sí? El balance de energía mecánica, me va a hacer perder energía mecánica. ¿Qué va a pasar acá? Se va a generar calor entre el piso y la caja, ¿sí? El calor no es energía mecánica, es otra forma de energía. Entonces, cuando ustedes vean una fuerza F empujando o la fuerza de fricción, automáticamente la energía mecánica no se conserva. ¿Cómo restablezco la igualdad? Tengo que agregar un término, ¿sí? Entonces, agrego el trabajo realizado por cualquier otra fuerza, ¿sí? ¿Y cómo calculo el trabajo? Como lo vimos al principio. Si es el trabajo realizado por una fuerza F, va a ser el módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Y si es el trabajo realizado por la fuerza de fricción, miren, yo acá lo puse, lo dejo completo, puede ser una fuerza F que está empujando, ¿sí? El trabajo en este caso, para este ejemplo, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Para este ejemplo vale, solamente para este ejemplo vale 0. Y en el caso de la fuerza de fricción, va a ser la fuerza de fricción, acá tenía que haber puesto una FR, por delta R por el coseno de 180. El trabajo de la fuerza de fricción siempre es igual a FR por X negativo. Siempre, siempre, siempre. Es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Acá X, perdón, es el desplazamiento. Yo lo usé como X, pero es lo mismo que delta R, ¿sí? Esto es menos F por delta R. Yo a veces uso X, a veces uso S y a veces uso R para el desplazamiento dependiendo del día, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga fuerza no conservativa? No puedo igualar la energía mecánica, tengo que agregar el término trabajo. Y al trabajo lo calculamos como al principio, ¿sí? Con las ecuaciones del principio. Me explico, puede ser positivo, puede ser negativo el trabajo, dependiendo si está a favor o en contra del desplazamiento. ¿Estamos? Ya estamos bien sobre la hora, ya son casi las 11. Era todo lo que sigue después en la siguiente filmina son ejercicios explicados, ¿sí? Están explicados para que ustedes lo revisen. No llegamos a resolver ejercicios numéricos en esta parte, eso lo hacen después con el profe en la siguiente parte de la clase, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda en los últimos minutitos que nos quedan? Llegamos justito, justito. ¿Me quieren preguntar algo? Yo voy a detener ahora esto, esperen, y me queda un ratito más. Si